Dice Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por este maravilloso día. Dios amado, en que muchísimos y muchísimas hombres y mujeres a través de todo el universo, de todo el mundo, Señor, recuerdan esta fecha, Señor amado, que marcó para siempre la historia humana. Señor, y nosotros, por supuesto, también queremos acercarnos y expresar nuestra gratitud por este hecho, Señor. Padre mío, danos en esta hora esa actitud interior, espiritual, mental, Señor, para comprender la relevancia, Señor, de lo que ocurrió hace cientos de años atrás allá en Belén, Señor. Padre mío, una muestra tan profunda de amor, una iniciativa, Señor, tan cruda, tan real, tan concreta, de encarnarte para tú vivir la experiencia humana, Señor. Por eso te damos gracias, porque además tu palabra nos enseña que por esa sola razón podemos acercarnos confiadamente a tu presencia, porque tú entiendes nuestra condición humana, entiendes, Señor, nuestras limitaciones, entiendes nuestras pruebas y tentaciones, porque tú también lo viviste, Señor, y por eso te damos gracias. Acompáñanos en estos minutos, Señor. Gracias por lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos cantado, amado Dios, lo que hemos reflexionado en este tiempo. Pero te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo de nuestra alma. Por eso te damos gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y que nada ni nadie estorbe la exposición de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, solo algunas reflexiones porque el mensaje en sí ya está dado y es un mensaje conocido. Sin embargo, hay algunas consideraciones que siempre es importante hacer. Yo de alguna forma las recalco, ¿verdad? Porque estamos en una lucha y lo digo de esta forma porque esta fecha que se conmemora, ¿verdad?, a lo largo y ancho de nuestro mundo, sobre todo en el mundo occidental, está impregnada de muchas distracciones, está impregnado de muchas tradiciones y manifestaciones que muchas veces obnubilan, esconden, confunden, disfrazan, ocultan el sentido, ¿verdad?, el sentido primario, la esencia de lo que se busca conmemorar y celebrar. Y lo decíamos el domingo pasado, es la iglesia la portadora, ¿verdad?, del Espíritu Santo y la que además puede interpretar, leer, buscar a Dios a través de su palabra, comprender lo que sucedió realmente en Belén.
hace tantos cientos de años atrás. Si usted se fija, el relato que aparece en Lucas, el relato que aparece en Mateo, es la experiencia de una pareja que, de acuerdo a las tradiciones judías, estaba viviendo, ¿verdad?, lo que toda pareja en ese momento y en esas condiciones y en esa cultura vivía, incluso con una tremenda excepción. La excepción era que María, la mujer escogida por Dios, estaba embarazada y aún no se casaba con José, era la prometida. Y por eso dice el relato, ¿verdad?, que José quiso, ¿verdad?, apartarse, dejarla, pero fue el ángel, lo que hicieron, ¿verdad?, nuestros niños, fue el ángel que le advirtió, ¿verdad?, y tranquilizó a José. Pero si nosotros nos transportamos a la fecha, a ese momento, la verdad que fue un hecho que ocurrió y de lo cual el mundo de aquella época en absoluto fue consciente. Aparecen por ahí, ¿verdad?, algunas manifestaciones de los Reyes Magos, Herodes que quiso intervenir, ¿verdad?, pero en general era un suceso que ocurría en un lugar, ¿verdad?, absolutamente apartado, en un pueblo pequeño como Belén, pero que tenía una tremenda significación, ¿no?, una tremenda connotación. Y hay un versículo de los que leímos aquí en el capítulo 2, versículo 7, dice: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Fíjese que es la convivencia de una familia, ¿no? Y tal vez eso sería importante hoy día rescatarlo. Este proceso, ¿verdad?, de desarrollo humano de Jesús, esta opción, ¿verdad?, de Dios de enviar a su hijo a formar parte de una familia. Esta imagen de la fragilidad de un bebé dependiente, indefenso, ¿verdad?, que incluso en ese contexto familiar debe someterse a sus padres terrenales. Si usted lee un poquito más adelante en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 52, uno aprecia que esta opción, ¿verdad?, y esta decisión de Dios de intervenir en la historia humana es precisamente a través de este proceso de vida humano, ¿no?, con desarrollo, con crecimiento. Fíjese lo que dice Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente, ¿no? En otras palabras, Jesús vivió el proceso de desarrollo orgánico, biológico, mental, espiritual, emocional que vivió y que vive cualquier ser humano, inserto en una familia, ¿verdad?, a la cual incluso se sujetó. Incluso hay un pasaje, ¿verdad?, en Hebreos que es bastante fuerte porque nos muestra definitivamente la crudeza, ¿verdad?, de esto que a veces nos cuesta un poco entender. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice el autor de Hebreos: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Jesús vivió un proceso. Lo dijimos de alguna forma, ¿verdad?, el domingo pasado. Este acto, ¿verdad?, de encarnarse, como lo dice Pablo en Filipenses 2, ¿verdad?, de humillarse, tenía una connotación, ¿verdad?, absolutamente humana. Fíjense que en Filipenses 2:7, lo vimos el domingo pasado, dice: se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. No, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pero vivió la experiencia humana. Incluso al interior de su familia, ¿verdad?, para que usted sepa, él tuvo resistencia. Cuando uno lee en Juan capítulo 7, del versículo 1 al 7, uno se da cuenta que hay un diálogo de Jesús con sus hermanos, un diálogo que es un poco áspero, pero que refleja, ¿verdad?, que al interior de la familia, de lo cual no tenemos muchos datos, ¿verdad?, también algo ocurrió en esos primeros 30 años antes de que Jesús comenzara su ministerio. Si usted va a Juan capítulo 7, fíjense lo que sucede del versículo 1 al 7. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Versículo 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron:
deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Eso fueron lo que sus hermanos le dijeron. Lo cierto, dice el versículo 5, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Este es un diálogo de Jesús con sus hermanos. Y dice el texto que no le creían. Pero él vivió, ¿verdad?, al interior de su propia familia probablemente esta resistencia. Incluso, si usted se fija, la respuesta de Jesús nos refleja, ¿verdad?, esta un poco acidez. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. Versículo 7. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Este es el diálogo de Jesús. A ustedes no les va a pasar nada, pero a mí sí, porque yo doy testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. Con eso Jesús inmediatamente establece una diferencia entre sus hermanos y él. Pero por el diálogo uno puede advertir que al interior de esta experiencia de familia, más de algún problema tuvo que haber habido. Más de algún... Anda, demuéstrate, ¿no? Eso es lo que tú haces, lo que tú crees. Fíjense un poco la ironía, ¿verdad?, de sus hermanos, ¿no? Dice: deberías salir de aquí e ir a Judea, versículo 3, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que hace estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, el texto bíblico nos muestra señales y pistas de lo que significó, ¿verdad?, la encarnación de Jesús. Vivir la experiencia, ¿verdad?, del alumbramiento, la experiencia del pañal envuelto, el hecho de ser puesto arriba de un mesón, ¿verdad? Vivir la experiencia de la niñez, el crecimiento, el desarrollo, ¿verdad? Vivir estas diferencias con sus hermanos. Todo ese proceso decidido por Dios para encarnar la condición humana, para encarnar, ¿verdad?, el desarrollo, incluso, como lo dije hace un momento, ¿verdad?, experimentar el sufrimiento para aprender a obedecer, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Ahora, para nosotros, queridos, la verdad que es difícil, por no decir imposible, entender esto. Y aquí donde surge, ¿verdad?, muchas veces estas tradiciones que envuelven estas manifestaciones de Dios a través del tiempo. No estoy diciendo que las tradiciones sean malas, pero uno de los desafíos es precisamente rescatar la esencia, ¿verdad?, de lo que sostiene esta tradición. Y si bien todos los años se conmemora la Navidad, todos los años aparece el pesebre, todos los años, ¿verdad?, aparece este feriado en el calendario, y si bien todos los años de alguna forma nos organizamos para vivir, ¿verdad?, estos momentos, no podemos como iglesia olvidar lo que en ese momento se estaba gestando por decisión de Dios, a través de una estrategia que era absolutamente impensada, si bien estaba profetizada, pero que es absolutamente inentendible para nosotros, como lo vimos el domingo pasado. Este Dios, ¿verdad?, que se despoja y que decide vivir la humillación de la limitación, de la fragilidad humana, ¿verdad? Este ser divino, por esencia divino, preexistente, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad?, que es capaz de vivir la experiencia de la fragilidad, de la dependencia absoluta, de la inanición, ¿verdad? Un bebé que se ha envuelto en un lulo. Ustedes, perdón, yo soy de otra generación, no sé los más jóvenes, lulo, ¿verdad? Era la costumbre que había hace unos 30, 40 años atrás, cuando al bebé se le envolvía, ¿verdad?, casi así como las maletas en el aeropuerto, ¿verdad? Se lo enrollaba con las manitos a los costados y se le acostaba de espalda. Se enlulaba al bebé. Pareciera ser que eso fue lo que hicieron con Jesús. Y se lo puso arriba de un mesón. Usted trae, ¿verdad?, un bebé de horas y lo coloca acá arriba y lo envuelve y lo pone acá arriba. Ese bebé está condenado a morir, porque no puede hacer nada, ni siquiera tiene el instinto de sobrevivencia que tiene el animal, ¿no es cierto? Usted lo coloca acá.
esa figura es la que aparece en este relato. El creador, el Dios preexistente, ¿verdad?, que se hace frágil, dependiente absolutamente, ¿verdad?, y es puesto arriba de un mesón. En ese momento ni siquiera su vida dependía de él, dependía de sus padres. Y el contexto más adecuado, ¿verdad?, era la familia, papá y mamá. Ese es el ser, ese es el Dios al cual amamos, buscamos y queremos conocer. Por eso que es inentendible. Es una iniciativa y una proactividad de Dios que no cabe en nuestro corazón. Y por eso, hermanos queridos, que Pablo lo ocupa, esta figura, a través del himno. Los que vinieron el domingo pasado se recordarán, precisamente para confrontar a la iglesia de Filipos un problema que había, al parecer, al interior de la iglesia, donde había rivalidades o había competencias entre algunos hermanos. Porque Pablo, ¿verdad?, usa precisamente esta figura que aparece en el relato para confrontar la vanidad que había en ese lugar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, decía Filipenses. Porque el mensaje de Dios es absolutamente, ¿verdad?, opuesto, contrapuesto con nuestra naturaleza. Este Dios que se humilla, este Dios que se vacía, que se rebaja, este Dios, ¿verdad?, yo siempre lo leí una vez y lo ocupo siempre, este alfarero que se hace barro definitivamente para vivir la experiencia de la limitación, de la fragilidad, de la dependencia. Eso es incomprendible. Nosotros, ¿verdad?, como padres tenemos problemas para rebajarnos y para humillarnos y para ponernos a la altura de nuestros hijos. Imagínense. Porque para tener un diálogo con nuestros hijos, hoy día nietos, ¿verdad?, uno tiene que ser como ellos. Es imposible, ¿verdad?, que yo pueda tener una relación con mi hijo o con mi nieto si es que yo no me rebajo. ¿Y qué significa rebajar? No estoy hablando en términos peyorativos, sino que estoy de alguna forma, ¿verdad?, estableciendo la necesidad de comunicarme, la necesidad de llegar a Él, la necesidad de construir, la necesidad de establecer puentes, la necesidad de establecer lazos, la necesidad de establecer vínculos, porque lo que Dios quería era establecer vínculos contigo, relaciones contigo. No es el Dios que aparecía, que colocaba una pancarta, aparece el Evangelio, vengan sesiones, charlas. Es el Dios que quería conocerte, amarte. Es más, ese Dios quería experimentar lo que tú experimentas. Por eso que este proceso de encarnación, ¿verdad?, es potente, es poderoso, es inentendible. Si yo quiero entender a mi hijo, si yo quiero entender a mi nieto, ¿verdad?, tengo que gatear, tengo que jugar con él, tengo que tener la paciencia para estar horas con él, tengo que ver los monitos que le gustan a él, tengo que conocer los juguetes, ¿verdad?, que él juega, porque de lo contrario no hay vínculo, no hay confianza. El niño me va a ver como un extraño. No me va a estirar los brazos ni las manos cuando me vea, porque no tengo un vínculo con Él, porque no he sido capaz de llegar yo a Él. No le puedo pedir a Él que me entienda a mí. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? Era imposible entenderlo, imposible comprenderlo, y eso es lo que hasta el día de hoy nos cuesta entender. Hemos ideado y construido una imagen de Dios inalcanzable, ¿verdad?, en la estratosfera, un ser cruel que nos castiga cuando nos portamos mal, que nos premia cuando nos portamos bien, ¿verdad?, o esta relación por eventos. Pero lo que encontramos en este relato, ¿verdad?, es el papá, es el abuelo que se tira al suelo y que juega y que está horas y que conoce a su hija, conoce a su hijo. Porque lo que quiere establecer este padre es una relación, vínculos. Y a través de esa relación y de ese vínculo, ¿verdad?, nace la vida. Por eso que Dios decide humanizarse. Por eso que Dios, y Pablo lo dice, ¿verdad?, se despoja de esa esencia preexistente divina para asumir, ¿verdad?, esa esencia absolutamente humana. Se hizo esclavo, dice Filipenses 2. Lo vimos el domingo pasado. Porque lo que interesaba a Dios es entender, vivir, experimentar. Es más,
que tú tuvieses la confianza. Ojo, fíjense lo que dice Hebreos. Lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, lo expresa Hebreos de una manera mucho más certera. Fíjense en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Yo lo tengo subrayado, ¿verdad? Y usted haga lo mismo en su Biblia, porque aquí está el propósito de la encarnación. Aquí está el propósito de este Jesús que vive la experiencia, ¿verdad?, de esta limitación. Aquí está el sentido, desde la perspectiva nuestra, de cómo conocer a nuestros hijos, a nuestros nietos, de cómo establecer vínculos. Y lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16 es lo siguiente: por lo tanto, escuchen bien por favor, yo no sé si me pueden ayudar. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. No se confunda, esta expresión, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, está dándole la figura a Dios, a Jesús, de un sacerdote, pero que ha atravesado los cielos significa que ha nacido, que se ha encarnado, ¿no? Que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Y mira lo que dice después el punto seguido: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, y aquí está la consecuencia, aquí está el vínculo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Uno de los propósitos de la encarnación de Jesús es para que tú tuvieses confianza. Eso es lo que está diciendo el texto, para que tú tuvieses confianza de acercarte a Dios, para recibir ayuda, misericordia. ¿Y por qué? Porque Jesucristo, el sumo sacerdote nuestro, vivió nuestra experiencia humana. Por consiguiente, al vivir nuestra experiencia humana, entiende absolutamente lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida, en tus luchas, en tus fracasos, en tus derrotas, aquello que te aprisiona. ¿Cuál es la diferencia? Que Él no cometió pecado. Sin embargo, abrió el camino para que, y lo repito, para que te puedas acercar confiadamente a su presencia. Por eso que es tan importante este cumpleaños. Pero es un cumpleaños, ¿verdad?, que necesariamente tenemos que integrar con toda la vida de Jesús. Porque este Jesús, este niño Jesús, ¿verdad?, nació para morir. Todos los seres humanos nacen para morir. Ustedes van a morir seguramente, ¿no es cierto? Yo también voy a morir. Si hay algo de lo cual tenemos absoluta certeza, y es la verdad que es lo único de lo que podemos estar seguros cuando llegamos a este mundo, de lo único que vamos a estar seguros, es que vamos a morir. Todo lo demás es probable. Todo lo demás forma parte de un proceso, de oportunidades, de acceso, de socialización. Pero lo que no va a cambiar es que vamos a morir. Sin embargo, este Jesús, este niño, resucitó. Y porque resucitó, ¿verdad?, Dios lo coronó y lo glorificó. Y al haber resucitado, ¿verdad?, el nacimiento de este bebé adquiere una dimensión, siendo hijo de Dios, absolutamente cósmica, insospechada, porque efectivamente, como dice Hebreos, nos abre la puerta para recibir la ayuda, la gracia de Dios. Jesús nació, vivió, murió, resucitó para que tú puedas acercarte confiadamente a la presencia de Dios, para encontrar la ayuda, para encontrar el socorro, para encontrar la gracia y la misericordia. Si hoy estamos celebrando esto acá, ¿verdad?, tenemos que hacerlo con una perspectiva más integral y dar gracias a Dios, no solo por el nacimiento de Jesús, sino también por su obra, por su vida, por su muerte y por su resurrección, porque eso me permite a mí crear vínculos con Dios. Y si hay alguien que quiere vincularse contigo, es Dios. Por eso que el nacimiento de Jesús es parte del plan y el propósito de Dios. Y por eso que es un motivo de gratitud
Es un motivo, ¿verdad?, de alegría y de gozo, porque hay alguien que quiere relacionarse contigo. No sé si nos damos cuenta, y ese alguien que quiere relacionarse contigo es Dios mismo. Tú estás hoy día aquí presente, escuchando, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando, lo que estamos orando, porque hay alguien que está interesado en hacer un vínculo contigo. A lo mejor viniste a ver a tu nieto, a ver a tu nieta, a ver a tu hijo, hace 800 meses que no venía, ¿verdad? Y viniste por compromiso, pero hoy día el Señor te trajo a este lugar para decirte que este nacimiento y la obra que Él hizo a través de este Jesucristo es porque quiere tener un vínculo, relacionarse contigo. No con la religión, no con la estructura, no con la jerarquía, no con la tradición, sino que relacionarse directamente contigo. Por eso que Hebreos dice, acerquémonos confiadamente. ¿Y ese llamado está vinculado al nacimiento? Por supuesto que sí. Y eso está fuera, ¿verdad?, absolutamente de todo este envoltorio que hoy día el mundo occidental al menos se acerca al nacimiento de Jesús. Hay alguien que quiere relacionarse contigo. Y por más que tú tengas ese corazón duro, escéptico, ¿verdad?, arrogante y orgulloso, ¿no?, a pesar de eso, Dios aún quiere relacionarse contigo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso que es un llamado, ¿verdad?, a la reflexión. No sé cómo está tu corazón, no sé cómo llegaste hoy día, no sé si sacaste muchas fotos de los niños cantando acá, pero si viniste, ¿verdad?, es porque Dios quiere decirte algo a tu corazón. Y no sé cómo te ha ido, no sé cómo ha sido este año, no sé cuánto sabes y cuánto tienes, pero estás en presencia, ¿verdad?, del Dios creador que envió a su Hijo para vincularse contigo, para tener una relación contigo. Y mientras tú hagas gallito y tú hagas resistencia y tú seas escéptico, no vas a poder disfrutar de lo que significa tener una relación con el creador del universo, con el creador del universo. Por eso celebramos el nacimiento. Celebramos el nacimiento, ¿verdad? Porque ya no somos los mismos. Y a pesar, ¿verdad?, que aún muchas veces arrastramos, ¿verdad?, nuestros pecados, nuestra fragilidad, nuestro carácter, ¿verdad?, nuestros problemas, siempre está bien presente la obra de Dios en nosotros. Lo experimentó el pueblo de Israel. Cuando Israel estaba cautivo, ¿verdad?, en Babilonia, y tenía el anhelo, el deseo de regresar, hubo una palabra de Dios que tiene que ver con esto, ¿no? Una palabra que aparece en Isaías 43, que ha sido maravillosa, pero que refleja la gracia de Dios, la insistencia de Dios, porque lo que hay en el nacimiento de Jesús es la insistencia de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, y con esto termino, hermano. Esta es una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Versículo 18. He aquí que yo hago cosa nueva. Versículo 19. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Este Dios, ¿verdad?, que no se cansa. Este Dios que golpea permanentemente la puerta. Este Dios que permanentemente establece condiciones para que tú puedas escuchar, para que tú puedas abrir tus ojos, para que tú puedas relacionarte con Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Él. Es el vínculo, es la relación, es la palabra. Porque otra vez abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé realmente una dimensión, ¿verdad?, profunda, real, sincera de lo que significa este nacimiento, que cambió para siempre la historia humana. Tengamos un momento de oración.